Hola, ¿cómo están? Yo acá nuevamente. Hoy día quiero enseñarles cómo preparar unas deliciosas papas fritas crocantes. Lo que necesitamos es papa y aceite. Tiene que ser papa blanca. Yo he probado con la papa roja y con la papa amarilla y no sale lo mismo. Entonces necesitamos papas blancas, peladas y lavadas. Y lo que vamos a hacer ahora es picarlas. Acá tengo yo la papa. Lo que voy a hacer es cortarlo más o menos del grosor de 1 centímetro. Ok. Y lo vamos a hacer así, más o menos 1 centímetro. Y ahora vamos a freírlos. El aceite ha sido previamente calentado. Lo que yo voy a hacer es freír las papas. Y los voy a mover constantemente hasta que estén con un color amarillento y no dorados. ¿Sí? ¿Ven cómo está cambiando de color? Voltearlos. Y estas papas ya están listas ya. Lo que voy a hacer es apagarlo. Y los voy a retirar. Y ponerlos en una toalla de papel para que bote el exceso de aceite. Así le debe quedar la papa. Lo que yo voy a hacer ahora es dejarlo enfriar y lo voy a poner en el congelador a congelar las papas. Lo puedes poner sin el papel en el mismo envase o lo puedes poner también en una bolsa de plástico. Yo lo voy a poner a congelar a 3 a 4 horas. Acá tengo yo ya las papas congeladas. Lo que hacemos es, con mucho cuidado, he aumentado el aceite y tiene que tener más cantidad de aceite. Lo que voy a hacer es poner a freír las papas. Estamos friendo las papas, va a tomar un tiempito para que se pongan crocantes y ricas. Y ahí lo dejamos hasta que esté en su punto. Las papas ya están listas, están en su punto. Lo que voy a hacer ahora es retirarlos en una toalla de papel para quitar el exceso de grasa.
Miren qué belleza. Están crocantes. Vamos a meter eso también ahí. Retiramos esto. Lo que vamos a hacer ahora es echarle sal. Sal al gusto. Y así es como nos va a quedar nuestras papitas doradas. Gracias por mirar mis videos y nos vemos la próxima semana. Chao.